Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 7 de agosto del 2026. El texto de hoy es Juan 19:38, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: después de todo esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Aquí en este discipulado vamos a ver a José de Arimatea, discípulo de Jesús, y vamos a encontrar en el testimonio de este hombre el valor de una fe que deja de esconderse. Como introducción vemos que con la muerte del Señor Jesucristo pareciera que toda esperanza había desaparecido, los discípulos estaban dispersos. Pedro lloraba amargamente después de haber negado al Maestro, como declara Mateo 26:7-5. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Los enemigos creían haber conseguido una victoria definitiva. El cuerpo del Señor permanecía en la cruz. Sin embargo, precisamente en ese momento, Dios comienza a mover el corazón de 2 hombres que hasta entonces habían permanecido casi ocultos: José de Arimatea y Nicodemo. Lo que parecía el final de la historia era en realidad el comienzo del cumplimiento de otra importante profecía. Isaías había escrito casi 700 años antes. En 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahí está el cumplimiento de otra profecía de las 333 profecías de Cristo que hay en la Biblia. Humanamente, un crucificado terminaba en una fosa común destinada a los condenados, pero el Mesías no sería sepultado de esa manera. El mismo Dios que dirigió cada detalle de la cruz dirigía también cada detalle de su sepultura. El primer punto a resaltar del texto dice: después de todo esto, así dice Juan. Estas palabras nos recuerdan que la historia de la redención no terminó con el grito de consumado es. La muerte de Cristo no fue el último acto. Todavía debían cumplirse otros acontecimientos anunciados en la palabra de Dios: su sepultura, su permanencia en el sepulcro, su resurrección al tercer día. Pablo resume el evangelio precisamente de esta manera. En 1 Corintios 15, versos 3 y 4 declara: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La sepultura forma parte del evangelio, no es un detalle secundario. Confirma que la muerte fue verdadera y prepara el escenario para la gloriosa resurrección. El segundo punto a resaltar del texto: ¿quién era José de Arimatea? Bueno, Juan dice: José de Arimatea. Los 4 evangelios hablan de él, y al reunir sus testimonios obtenemos un retrato más completo. Por ejemplo, Mateo dice en el 27:57: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Mateo arroja que aquí tenemos que José era rico y además era discípulo de Jesús. Marcos añade en el 15:43: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Otro detalle: eran miembro noble del concilio y esperaba el reino de Dios. Aquí ahora vamos a ver Lucas 23:50, donde el texto dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios,
y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Lucas ahora ya añade que era de la ciudad de Judea. Aparte de ser miembro del concilio, dice que era varón bueno y justo. Y que, bueno, también dice que esperaba el reino de Dios y no estaba de acuerdo con todo lo que le estaban haciendo a Cristo. Así que, al reunir estos datos de los evangelios, observamos que la Biblia dice de José de Arimatea que era rico, que era un hombre respetado del Sanedrín, era bueno y justo en su conducta, esperaba el reino de Dios, era discípulo de Jesús, también era de la ciudad de Judea y además no estuvo de acuerdo con la condena del Señor. Así que Dios había preparado providencialmente a este hombre para cumplir una parte importante de su propósito. El texto, como número 3, tercera parte, destaca a Juan que era discípulo de Jesús. Este es el aspecto más importante de todos. Juan no dice primero que era rico, no dice que pertenecía al concilio. Él dice era discípulo de Jesús. Ese era su verdadero honor. Todas las demás credenciales quedaban en segundo lugar. ¿Por qué? Porque el mayor privilegio de cualquier ser humano no consiste en su posición social, económica o religiosa. El mayor privilegio es pertenecer al Señor Jesucristo. Y si tú ya perteneces a Él, si yo pertenezco a Él, tenemos el más alto honor y el más grande privilegio. El mismo Salvador había enseñado claramente en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. José era un verdadero discípulo. Aunque todavía no había manifestado públicamente esa condición, por el marco histórico podemos ver que había mucho temor. Por eso el texto como número 4 dice, pero secretamente por miedo de los judíos, así dice Juan. Aquí encontramos esta declaración profundamente honesta del evangelista. Dice que secretamente por miedo de los judíos. No oculta la debilidad de José. Su fe era real, pero había permanecido en secreto. ¿Por qué? Por temor. El evangelio ya había mencionado esta situación en Juan 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Este es el miedo, el terror que había en ese entonces de identificarse con Cristo, serías expulsado de la sinagoga. José pertenece a ese grupo, creía, amaba al Señor, pero el temor había limitado el testimonio público de su fe. ¿Cuántas veces sucede algo semejante hoy en día? El temor al rechazo, a la crítica o a perder ciertos privilegios puede llevar a un creyente a ocultar su identificación con Cristo. Casi siempre ocurre eso al principio, no después de años de ser creyente. Solo cuando recién has conocido del Señor empieza esta situación en la cual vas a pasar si ya estás en Cristo. Por eso, sin embargo, debes de entender esto. Dios todavía tenía una obra que realizar en el corazón de José. Él tenía poco, pero Dios habría de afirmar la fe como lo hace con todo creyente. Número 5. La cruz transformó el temor en valentía y eso hace Dios con todos los verdaderos cristianos. Quizás tienen un arranque titubeante por el temor, pero Dios confirma a todo verdadero creyente. Lo más hermoso de este relato es que el hombre que antes había permanecido oculto ahora se presenta públicamente. Algo pasó. Marcos añade un detalle muy importante. Entró osadamente a Pilato. Veamos el texto. Marcos 15:43 declara: José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¡Qué cambio tan extraordinario! El temor da paso al valor. El discípulo secreto se convierte en un discípulo visible. La pregunta es, ¿por qué ocurrió este cambio en José? La escritura no lo explica directamente, pero el contexto muestra que la contemplación del Salvador crucificado produjo un profundo impacto en su corazón. La cruz sigue produciendo ese mismo efecto hoy en día, cuando comprendemos verdaderamente quién murió por nosotros y el precio de nuestra redención, desaparece el deseo de vivir ocultando nuestra fe. Sucede el milagro. Número 6 dice que rogó a Pilato, así lo declara Juan, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús.
Este acto implicaba un enorme riesgo, ya lo sabemos, por el contexto, ser expulsado porque se identificaría con el Mesías. José era miembro del mismo concilio que había entregado al Señor, pero ahora debía presentarse ante el gobernador romano para identificarse con un hombre condenado por crucifixión. Aquella decisión podía costarle literalmente su prestigio, su posición religiosa, sus relaciones con el Sanedrín, su reputación pública y, por qué no, ser expulsado. Pero José era convertido y ya tenía la fuerza para publicar su fe. Ya no estaba dispuesto a seguir ocultando su fe en el Señor Jesucristo. El amor por Cristo fue mayor que el temor a los hombres. ¿Escuchaste? El amor por Cristo fue mayor que el temor a los hombres. Que esto debe pasar en todo creyente verdadero. El amor por Cristo va a hacer que ese amor, hermanos, nos ayude a vencer cualquier temor a los hombres. Aquí encontramos una hermosa ilustración de las palabras del Señor en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Número 7. Pilato se lo concedió. Así dice Juan. A primera vista parece una simple decisión administrativa. Sin embargo, detrás de ella estaba la providencia de Dios. Proverbios declara: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey y la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Pilato creyó actuar conforme a su propia voluntad. En realidad, Dios estaba dirigiendo los acontecimientos para que se cumpliera exactamente Isaías 53:9. El cuerpo del Señor no quedaría abandonado, sería sepultado con honor. Aquí nace nuestra reflexión. La vida de José de Arimatea nos recuerda que un creyente puede pasar un tiempo dominado por el temor y, sin embargo, Dios puede transformarlo en un testigo valiente. La cruz produjo ese cambio. José comprendió que ya no podía permanecer en silencio. El mismo Salvador que había entregado voluntariamente su vida merecía una entrega pública y decidida de sus discípulos. Hoy muchos creyentes enfrentan presiones similares. Quizás no temen al Sanedrín, pero sí a la opinión pública, al ambiente laboral, al círculo de amistades o incluso a la familia. Este pasaje nos recuerda que seguir a Cristo implica en algún momento dejar de esconder nuestra fe, porque el que quiera seguir al Señor debe negarse a sí mismo, tomar una cruz y seguirle. La aplicación es muy directa. Examinemos nuestro corazón delante del Señor. La pregunta es: ¿hay ámbitos de nuestra vida donde ocultamos que pertenecemos a Cristo? Pregúntate. ¿Nos avergonzamos del Evangelio por temor a la reacción de otros? Otra pregunta: ¿estamos dispuestos a identificarnos con el Señor aun cuando ello implique pérdidas o incomodidades, inclusive hasta rechazo? Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Nuestra fidelidad no debe depender de la aprobación de los hombres, sino del amor que Cristo mostró al entregar su vida por nosotros. Ahí nace nuestra exhortación. No permanezcas como un discípulo secreto. Si Cristo no se avergonzó de morir públicamente por ti y por mí, bueno, pues no te avergüences de vivir públicamente para Él. Confiesa a Cristo con humildad, amor y firmeza. Sé un testigo fiel en tu hogar, en tu trabajo, en tu congregación y donde quiera que Dios te coloque. Y si aún no has confiado en Cristo como tu Salvador, recuerda que aquel cuyo cuerpo fue entregado a José de Arimatea no permaneció para siempre en el sepulcro. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Subió al cielo y está sentado en el trono y está coronado como el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el único y sabio Dios verdadero en su santa y perfecta Trinidad. Y ese Cristo glorificado ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él, confesándolo como Dios, Señor y Salvador. Ven a Él y confiésale. Recuerda, lee la Biblia directamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias porque en José de Arimatea contemplamos el poder transformador de la cruz. Gracias porque tú puedes convertir un corazón dominado
por el temor en un corazón lleno de valor para honrar a Cristo. Señor Jesucristo, te adoramos porque no escondiste tu amor por nosotros, sino que entregaste públicamente tu vida en la cruz para cumplir la voluntad del Padre y llevar a cabo nuestra redención. Sería una locura no amar a un Dios tan bueno como tú. Perdónanos cuando el temor a los hombres nos ha impedido hablar de ti o vivir conforme a tu voluntad. Fortalece nuestra fe para confesarte con fidelidad y para permanecer firmes en medio de un mundo que muchas veces rechaza tu verdad. Haz que nuestro mayor honor sea ser llamados tus discípulos, que nunca busquemos el reconocimiento humano por encima de la aprobación de nuestro Señor. Y si alguno permanece lejos de ti, permite que hoy contemple al Salvador crucificado, sepultado y resucitado, y responda con arrepentimiento y fe al glorioso Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.